Carol aparcó su viejo Toyota delante de la casa y se sentó al volante unos segundos, mirando las familiares ventanas del salón. Las luces estaban encendidas, lo que significaba que Puch estaba en casa. Últimamente se demoraba cada vez más en el coche después del trabajo, posponiendo el momento de volver a la casa que antes le había parecido un nido acogedor, pero que ahora era un lugar donde cada tarde era un recordatorio de lo lejos que estaban. El viento de octubre soplaba al otro lado de la calle, arrancando algunas hojas amarillas de los arces, y Carol se estremeció. Los 30 no eran la edad en la que uno quería empezar de nuevo, pero tampoco era la edad para aceptar que la vida se había convertido en una paciencia infinita. Cogió su bolso del asiento trasero y se dirigió a la puerta principal, con las llaves tintineando en la cerradura. El olor familiar de la pizza para llevar y el sonido de la televisión del salón la recibieron en el pasillo. Puch no se molestaba en cocinar en su ausencia. Prefería pedir comida para llevar o comer bocadillos. Carol se quitó los zapatos y colgó el abrigo, observando automáticamente que el gancho para su chaqueta estaba vacío, lo que significaba que había entrado hacía poco. En los últimos meses se había convertido en una detective de su propia vida familiar, notando pequeñas cosas que antes le habrían pasado desapercibidas. El pasillo le pareció más largo de lo habitual mientras caminaba hacia el salón. En las paredes colgaban fotos de sus viajes juntos. Miami hace 3 años, Colorado hace 2, el viaje del año pasado para visitar a los padres de él en Akron. En todas las fotos sonreían, se abrazaban, parecían felices. Me pregunté en qué momento exacto esas sonrisas se volvieron tensas y los abrazos formales. «Hola», dijo ella entrando en el salón. Puch estaba sentado en la mesa de centro, con hojas de papel y un ordenador portátil extendidos frente a él. Llevaba el pelo oscuro ligeramente despeinado, las mangas de la camisa azul arremangadas y la misma sonrisa que antes le había acelerado el corazón, pero que ahora la irritaba. Levantó la vista de sus papeles y la saludó con la cabeza, sin apartar los ojos de su trabajo durante mucho tiempo. «Ah, estás aquí. ¿Cómo van las cosas en la clínica?», preguntó, pero el tono de su voz dejaba claro que no le interesaba especialmente la respuesta. Puch ya estaba mirando de nuevo el portátil, tecleando algo con un dedo y haciendo anotaciones en las hojas. Su forma de teclear siempre había divertido a Carol. Para ser un hombre que trabajaba a diario con ordenadores, tecleaba con una lentitud sorprendente y prefería dictar a su secretaria o escribir a mano. Carol se acercó al sofá y se tumbó en su borde, intentando echar un vistazo a sus notas. La letra de Puch era desordenada y poco legible, pero pudo distinguir algunos nombres escritos en una columna. Thomas Anderson, Danny Cole, Mark Wilson, colegas y amigos con los que habían estado en contacto a lo largo de los años. De acuerdo. La señora Harris se ha vuelto a quejar de la factura y el Dr. Green ha estado de mal humor todo el día, respondió, dándose cuenta de que Puch ya no la escuchaba. «¿Qué has estado haciendo?», señaló con la cabeza los papeles extendidos sobre la mesa, como mapas militares. Junto al portátil había una taza de café frío y una pizza a medio comer en una caja. «La verdad es que no». Puch se recostó en el sofá y se estiró, haciendo crujir la columna. «Haciendo la lista de invitados para la fiesta de cumpleaños. Solo faltan 10 días para el sábado y aún no he decidido a quién voy a invitar». Carol sintió que algo se le oprimía en el pecho. No habían hablado de su cumpleaños desde que él lo mencionó de pasada hacía un mes, sentado a la mesa del desayuno y hojeando el calendario en su teléfono. Ella había pensado que tal vez este año lo pasarían en silencio, los dos solos, o se irían de fin de semana. Un pensamiento ingenuo, como se vio después. «Ah, ya veo. ¿Vas a llamar mucho?». Su voz sonaba más suave de lo que ella esperaba. 20 personas, quizá. Quizá más. Puch volvió a inclinarse sobre la lista, añadiendo otro nombre en letras grandes. «Quiero hacer algo decente. Hace mucho tiempo que no estamos juntos como grupo. Estoy harta de estas aburridas fiestas de empresa en restaurantes». Carol se levantó y se dirigió a la cocina, intentando moverse despacio para no delatar su repentina excitación. Se sirvió un poco de agua de la nevera y el frío líquido le quemó agradablemente la garganta. En el reflejo de la ventana de la cocina, pudo ver a Puch concentrado en escribir algo, deteniéndose de vez en cuando para masticar pensativamente su bolígrafo. Antes esta costumbre le había parecido dulce, infantil.
Ahora incluso a ella le resultaba molesto. ¿A quién piensas llamar?, preguntó, volviendo al salón con un vaso en la mano. A Thomas y a su mujer, por supuesto. A Danny. A los chicos del trabajo. Puch agachó la cabeza, enumerando los nombres despreocupadamente, como si estuviera hablando de la lista de la compra. Mark y Stephanie. También traeré a tu amiga Cynthia si quieres. Siempre ha sido el alma de la fiesta. Carol volvió a sentarse en el sofá, esta vez más cerca de él, oliendo el ligero aroma de su colonia, la misma que había usado todos estos años. La lista era realmente impresionante. Había visto unos 15 nombres, y estaba claro que no era la versión definitiva. La letra se volvió menos prolija hacia el final de la página, como si Puch tuviera prisa por anotar a todos los que recordaba. Ámbito serio, dijo, tratando de mantener el interés en su voz. ¿Dónde vas a pasarlo? ¿En casa? Sí, creo que aquí estaremos bien. Si hace buen tiempo, podemos poner mesas en el patio. Puch alzó por fin la vista hacia ella, y Carol pudo ver en sus ojos la emoción que tenía cuando planeaba algo grande. Conseguiré una carpa por si llueve. Quiero que sea de primera. Por cierto, tendrás que encargarte tú de la organización, añadió concentrándose de nuevo en la lista. El menú, las bebidas, las pequeñas cosas. Eres la mejor en eso, ¿verdad? Carol bebió un sorbo de agua, sintiendo la familiar amargura en la garganta. Por supuesto, la organización recaería en ella. Como siempre, Puch aceptaría las felicitaciones y disfrutaría de la atención de los invitados. Contaría chistes y se sentiría el centro del universo, mientras ella correría entre la cocina y la mesa, asegurándose de que todos tuvieran platos y vasos llenos, recogiendo los platos sucios y sonriendo cuando alguno de los invitados hiciera un cumplido descuidado sobre la comida. Vale, dijo intentando no parecer molesta. ¿Y qué presupuesto tienes previsto? No sé, 15 o 20,000 rublos, supongo. Puch se encogió de hombros como si estuviera hablando de comprar pan en una tienda. No quiero ahorrar dinero en mi propio cumpleaños. 36 años es una gran fecha. 20,000. Casi la mitad de su sueldo por un mes de trabajo en la clínica dental. Carol calculó mentalmente cuántas citas de pacientes eran, cuántas horas en recepción explicando a gente descontenta por qué su seguro no cubría el procedimiento exacto que necesitaban. Cuántas sonrisas de pacientes y respuestas amables a preguntas groseras. Ya veo, repitió y bebió otro sorbo de agua, intentando reprimir el impulso de decir algo duro. ¿Ya está la lista? Todavía no. Todavía estoy pensando en un par de candidatos. Puch volvió a inclinarse sobre los papeles, añadiendo otro nombre en pulcras letras de imprenta. Quiero a Jessica, de contabilidad. Es una chica estupenda. Siempre es divertido estar con ella. Carol sintió que el vaso temblaba en su mano y lo dejó rápidamente sobre la mesa para no delatar su reacción. Jessica, un nombre que había surgido cada vez con más frecuencia en las conversaciones de Puch en los últimos meses. Jessica le había sugerido una gran idea para un nuevo proyecto. Jessica contó una historia divertida durante el almuerzo en la oficina. Jessica es tan inteligente, tan divertida, tan comprensiva, y ahora Jessica recibe una invitación para la fiesta de cumpleaños de su marido. Jessica, repitió Carol despacio, intentando que su voz sonara indiferente. ¿La que trabaja en el mismo departamento que Thomas? Sí, la viste en la fiesta de empresa del año pasado. Rubia, vestido rojo, dijo Puch con indiferencia, pero Carol notó el sutil cambio en su voz al pronunciar el nombre. ¿Te acuerdas? Entonces había hecho reír a todo el mundo con sus historias de clientes. Se acordaba de aquella chica, joven, de unos 25 años, con una larga melena rubia que brillaba a la luz de las lámparas del restaurante, y una sonrisa brillante, casi deslumbrante. Había estado merodeando alrededor de su mesa toda la noche, riéndose mucho de los chistes de Puch y tocándole el brazo unas cuantas veces mientras le contaba algo. En aquel momento Carol había pensado que solo estaba flirteando con todos los hombres de la fila, algo habitual en las fiestas de empresa cuando el alcohol suelta las lenguas y elimina las inhibiciones. Ahora el episodio adquiría un significado totalmente distinto. ¿Estás soltera?, preguntó Carol con la mayor indiferencia posible, cogiendo el vaso y dando unos pequeños sorbos. No, pero tiene novio. Ryan, creo, también de nuestra empresa. Puch anotó otro nombre en la lista, apretando el bolígrafo con más fuerza de lo habitual.
Trabaja en ventas, pero eso no le impide ser buena compañía en las fiestas. Carol dejó el vaso sobre la mesita y se recostó en el sofá, intentando parecer relajada. Así que Jessica tiene un novio de la misma empresa en la que trabaja Puch, pero él sigue considerando oportuno invitarla a su fiesta de cumpleaños. Me pregunto cómo se lo explica. O ya no se molesta en explicárselo a sí mismo, pensando que tiene derecho a invitar a quien quiera. ¿Cuántas personas de tu trabajo estarán allí? Fornar, preguntó fingiendo simple curiosidad. 7 u 8 personas. Puede que más. Puch dejó el bolígrafo y se frotó los ojos con gesto cansado. Cansado hoy. Ha sido un día muy largo. Llevaba todo el día tratando con clientes que no terminaban de decidirse sobre el proyecto. Se levantó del sofá, recogió sus papeles en una pila ordenada y cerró el portátil. Carol lo miró y observó cómo se movía, seguro de sí mismo, incluso un poco arrogante, como si fuera el dueño del mundo. En otro tiempo, esa confianza la había atraído, la había hecho sentirse segura junto a un hombre que sabía exactamente lo que quería de la vida. Ahora solo parecía la petulancia de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería sin mucho esfuerzo. Voy a darme una ducha, anunció dirigiéndose a las escaleras del primer piso. ¿Qué tienes planeado para esta noche? Voy a ver algo en la tele. A lo mejor leo. Carol cogió el mando a distancia y puso un canal cualquiera, sin interesarse demasiado por lo que ponían. Tengo un libro nuevo que hace tiempo que quiero leer. Puch asintió y desapareció en el primer piso. Sus pasos retumbaban en los escalones de madera. Unos segundos después, ella oyó el sonido del agua corriendo y a él ronroneando suavemente una melodía, en voz baja. Carol apagó el sonido del televisor y se sentó en silencio, mirando las brillantes imágenes de la pantalla y pensando en lo mucho que podía entender de una simple conversación sobre la lista de invitados al cumpleaños. 20 personas para el cumpleaños de su marido, entre ellas una joven compañera de trabajo a la que él destaca claramente del resto de sus colegas, pronunciando su nombre con una entonación especial. Y ni una palabra sobre lo que a ella, Carol, le gustaría ver entre los invitados. Ni una pregunta sobre sus deseos para la fiesta, ni un intento de discutir los detalles con ella. Solo una afirmación de hecho. Ella se encargaría de organizar, comprar y cocinar, mientras que él aceptaría las felicitaciones y disfrutaría de la atención. Carol recogió el vaso y se dirigió a la cocina para terminarlo, a pesar de que estaba prácticamente limpio. Solo quería levantarse, moverse, mantener las manos ocupadas con algún trabajo sencillo. Estaba oscuro fuera de la ventana y el cristal reflejaba su rostro. Cansado, con finas líneas en las comisuras de los ojos y pliegues apenas perceptibles en la comisura de los labios. 30 años, 7 años de matrimonio. Y la sensación de que durante todos esos años se había vuelto poco a poco invisible en su propia casa, convertida en un cómodo mueble. El sonido del agua en el piso de arriba se detuvo, y Puch cantó más fuerte, claramente animado por la anticipación de sus vacaciones. Pronto bajaría, subiría el volumen de la televisión, tal vez abriría una cerveza, y se acomodaría en su lugar favorito del sofá, en la esquina derecha, donde los cojines ya habían tomado la forma de su cuerpo. Y ella se sentará a su lado, fingiendo ver alguna película y pensando en el hecho de que la lista de invitados a su fiesta de cumpleaños incluye el nombre de una joven que le parece divertida y guay. Carol enjuagó lentamente el vaso, lo limpió con una toalla y lo guardó en el armario. Mañana volverá a levantarse a las 7 de la mañana. Preparará el desayuno, conducirá hasta el trabajo, sonreirá a pacientes y compañeros durante todo el día. Volverá a casa y se enterará de algo nuevo sobre los planes de su marido, en los que tiene asignado el papel de asistente. Y pasado mañana volverá a hacer lo mismo. Y dentro de 10 días estará junto a los fogones, cocinando comida para 20 personas, entre las que se sentará una rubia con un vestido precioso y se reirá de los chistes de su marido. El día siguiente en la clínica dental transcurrió lentamente, como si el tiempo hubiera decidido burlarse de Carol. Estaba sentada en la recepción, concertando citas y atendiendo el teléfono, pero sus pensamientos no estaban allí. El nombre de Jessica sonaba en su cabeza como una melodía inquietante que no podía quitarse de la cabeza. El doctor Green pasó por delante de su mesa por tercera vez aquella mañana, y cada vez le dirigió una mirada contrariada. Carol sabía que parecía distraída, pero no podía evitarlo.
La conversación de ayer con Puch le daba vueltas en la cabeza, haciéndola analizar cada palabra, cada entonación. Carol, ¿puedes concentrarte en tu trabajo? Preguntó bruscamente la doctora Green, deteniéndose ante su escritorio. La señora Robertson lleva 10 minutos esperando a que archives su historial. Lo siento, doctora Green. Enseguida voy, respondió Carol rápidamente y empezó a rellenar el papeleo. La anciana señora Robertson estaba pacientemente sentada en la silla de espera, hojeando un viejo diario. Era una paciente habitual de la clínica y siempre había tratado a Carol con calidez maternal. Una vez cumplidas las formalidades, la mujer se inclinó sobre el mostrador. Cariño, pareces cansada. ¿Va todo bien en casa? Carol miró los amables ojos marrones de la señora Robertson y sintió un nudo en la garganta. Quería contarle a alguien sus sospechas, compartir la ansiedad que la corroía por dentro. Gracias por su preocupación, señora Robertson. Estoy un poco cansada después de lo de ayer. Lo comprendo. No es un trabajo fácil aquí, y estoy segura de que hay mucho que hacer en casa. Palmeó el brazo de Carol. Cuídate, cariño. Después de comer, Carol decidió ir andando a la cafetería más cercana. El aire otoñal era fresco y agradable. Las hojas crujían bajo sus pies. Pidió un café y se sentó junto a la ventana, observando a los transeúntes. La gente se apresuraba en sus quehaceres, cada uno inmerso en sus propios problemas y preocupaciones. Su teléfono vibró en el bolso. Un mensaje de Cynthia, su mejor amiga desde la universidad. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veo. ¿Quizá podríamos quedar hoy, después del trabajo? Carol tecleó rápidamente una respuesta. Buena idea. Ven a mi casa sobre las 7. Puch estará en el entrenamiento. Cynthia trabajaba en una agencia de publicidad en el centro de Columbus y era una de las pocas personas con las que Carol podía hablar francamente. Eran amigas desde hacía más de una década y Cynthia siempre sabía escuchar y ofrecer consejos sensatos. El resto de la jornada laboral transcurrió sin sobresaltos. Carol siguió con sus tareas, intentando no pensar en la conversación de la noche con su amiga. De camino a casa se detuvo en el supermercado y compró vino y queso. A Cynthia le gustaba celebrar reuniones improvisadas con buena comida. En casa reinaba el silencio. Puch había dejado una nota en la nevera. Me voy a entrenar. Llegaré tarde. No me esperes levantada con la cena. Carol sonrió. El momento perfecto para hablar con Cynthia sin agobios. A las 7 en punto sonó el timbre. Cynthia estaba en el umbral con un ramo de crisantemos amarillos y su habitual sonrisa radiante. Alta, esbelta, con el pelo corto y oscuro y unos expresivos ojos verdes, siempre parecía recién salida de las páginas de una revista de moda. «Hola, guapa». Cynthia abrazó a Carol y le tendió las flores. «Pensé que te alegrarían». «Gracias, son preciosas». Carol puso los crisantemos en un jarrón. «Venid al salón y abriré el vino». Se acomodaron en el sofá, y Cynthia reparó de inmediato en la lista de invitados que Puch había olvidado retirar de la mesa. «Oh, veo que hay planeada una gran celebración», dijo, pasando los ojos por los nombres. «¿El cumpleaños de Puch?» «Sí, dentro de 8 días. Tiene pensado invitar a 20 personas». Carol sirvió vino en copas. «Y yo me encargaré de la organización, como siempre». «Ya veo». Cynthia bebió un sorbo de vino y miró a su amiga con atención. «Pero no pareces muy entusiasmada con la fiesta. ¿Qué te ocurre?» Carol guardó silencio un momento, reflexionando. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo explicar sus sospechas sin parecer una esposa paranoica? Sin, dime sinceramente, ¿has notado algo raro en el comportamiento de Puch, especialmente en los últimos meses? Cynthia dejó a un lado el vaso y se recostó en el respaldo del sofá. Su rostro se tornó serio. «Carol, soy tu mejor amiga y no voy a mentirte». «Sí, me he dado cuenta», dijo con cuidado. «En las 2 últimas fiestas de empresa en las que nos hemos cruzado, ha estado, digamos, muy atento con una empleada». A Carol se le aceleró el corazón, así que sus sospechas no eran infundadas. «¿Jessica?», preguntó en voz baja. «¿Sabes algo de ella?», se preguntó Cynthia. «Ayer puso su nombre en la lista de invitados a su fiesta de cumpleaños. Dijo que era una chica estupenda y que siempre era divertido estar con ella». Carol bebió un gran sorbo de vino. «Cuéntame todo lo que sepas». Cynthia suspiró y volvió a tomar la copa entre las manos. Jessica Palmer, 25 años, trabajaba en contabilidad desde hacía 2. Rubia guapa, extrovertida,
le gustaba a los hombres. En la fiesta de empresa de marzo, ella y Puch se pasaron toda la noche juntos, bailando, riendo, sentados al margen, manteniendo largas conversaciones. ¿Qué dicen en su empresa?, preguntó Carol, sintiendo que se le apretaba el interior. Bueno, ya sabes lo rápido que corren los rumores en las oficinas. Mucha gente se ha dado cuenta de su especial cercanía. Pero todo el mundo mantiene la boca cerrada porque, al fin y al cabo, Puch está al mando, dijo Cynthia en voz baja. Carol no quería decírtelo hasta estar segura. Quizás solo sea amistad. ¿Qué más sabes de ella?, preguntó Carol con insistencia. Jessica está prometida con Ryan Clark. Trabaja en ventas en la misma empresa. Llevan juntos cerca de un año. Se comprometieron este verano. Ryan es un buen tipo. Mucha gente lo conoce y lo respeta. Cynthia observó atentamente la reacción de su amiga. No tiene ni idea de lo que está pasando entre su prometida y tu marido. Carol dejó el vaso sobre la mesa con manos temblorosas. El panorama era cada vez más claro y desagradable. Puch sale con una chica comprometida, mientras su prometido trabaja para la misma empresa y no sospecha nada. ¿Crees que mucha gente de la oficina sabe lo de Ryan y Jessica?, preguntó Carol. Claro que lo saben. No han ocultado su relación. Ryan incluso invitó a sus compañeros a una fiesta de compromiso. Eso fue en julio, justo cuando Puch y tú visitabais a sus padres. Cynthia cogió la mano de Carol. Cariño, ¿qué vas a hacer con esta información? Carol guardó silencio pensando en lo que había oído. Así que toda la empresa sabe lo del compromiso de Jessica con Ryan, pero mucha gente se da cuenta de su relación especial con Puch. Ryan no sospecha nada y sigue planeando su boda con una mujer que le engaña con un colega casado. Sin, ¿estará Ryan en la fiesta de cumpleaños de Puch?, preguntó Carol, de repente asaltada por una idea. Pues no lo sé. ¿Por qué lo preguntas? Puch dijo ayer que piensa invitar a 7 u 8 personas del trabajo. Si va a invitar a Jessica, tendría sentido invitar también a su prometido, sobre todo porque Ryan también trabaja en la empresa. Cynthia miró atentamente a su amiga. Carol, veo que tienes un plan en la cabeza. Dime qué estás pensando. Carol se levantó y caminó por el salón. Sus pensamientos empezaban a formarse una imagen clara. Si Puch realmente invita a Jessica y a Ryan, le dará la oportunidad de... ¿Qué? ¿Decirle la verdad a Ryan? ¿Hacer una escena de celos? ¿O simplemente ver a su marido flirtear con la prometida de otro hombre en su propia casa? Creo que estoy harta de callarme y hacer como si no pasara nada, dijo Carol lentamente. 7 años de matrimonio, Sin. 7 años siendo una esposa fiel, apoyando su carrera, llevando la casa, pasando por alto sus defectos. Y él. Le tembló la voz y Cynthia se levantó rápidamente, abrazando a su amiga. Carol, no saquemos conclusiones precipitadas. Tal vez deberíamos hablar con Puch directamente primero. ¿Hablar de qué? ¿De qué sospecho que me engaña? Él lo negará. Dirá que es solo amistad, que me invento problemas de la nada. Carol se soltó del abrazo de su amiga. No, Sin. Si de verdad me está engañando con una chica comprometida, tendrá su merecido. ¿Qué estás planeando? Aún no lo sé, pero esta información sobre Ryan podría resultarte útil. Carol volvió al sofá y cogió su vaso. Cuéntame más cosas sobre ellos. ¿Cómo es su relación? ¿De verdad quiere Ryan a Jessica? Cynthia se sentó a su lado considerando claramente cuántos detalles dar. Ryan está muy enamorado. En aquella fiesta de compromiso estaba radiante de felicidad, diciéndole a todo el mundo lo afortunado que era por tener una chica así. Está planeando una gran boda. Ya han elegido fecha. El próximo mes de mayo. Jessica también hizo el papel de novia feliz, pero ahora, sabiendo lo que sé, es una buena actriz. Terminó Carol por ella. Supongo que sí. Carol, mira, entiendo que estés enfadada y que quieras justicia, pero piénsatelo bien antes de hacer nada. Una relación rota es algo serio. Carol miró a su amiga y vio auténtica preocupación en sus ojos. Cynthia siempre había sido la voz de la razón en su amistad. La única persona que le impedía hacer cosas precipitadas. Tienes toda la razón, no cometeré ninguna imprudencia, dijo Carol, pero tampoco voy a quedarme sentada y sufrir humillaciones. Hablaron de cosas durante otra hora, pero la mente de Carol volvía una y otra vez a la información que había recibido. Jessica está prometida con Ryan. Ryan no sabe nada de la infidelidad de su prometida.
Toda la empresa está al corriente del compromiso, pero no todo el mundo sabe lo de la aventura con Puch. Cuando Cynthia se disponía a marcharse, le dio otro abrazo a Carol. Prométeme que no harás nada sin pensar, y recuerda que siempre estaré aquí si me necesitas. Te lo prometo. Gracias por decirme la verdad. Cuando su amiga se marchó, Carol se quedó sola en el silencio de la casa. Guardó los vasos y el jarrón de flores, ordenó el salón y se sentó en el sillón junto a la ventana. Las luces de los coches que pasaban parpadeaban tras el cristal. La ciudad vivía su atardecer. Ahora conocía el nombre y el rostro de quien estaba destruyendo su matrimonio. Sabía del compromiso de Jessica con un desprevenido Ryan. Esta información era como una pistola cargada. Solo era cuestión de cuándo y cómo utilizarla. Carol pasó los 3 días siguientes esperando tensa el momento oportuno para hablar con su marido. Observó a Puch, estudiando su estado de ánimo, eligiendo los momentos en que estaba relajado y contento con la vida. La información que había recibido de Cynthia la mantenía alerta, tocando una molesta melodía en su cabeza, exigiendo acción inmediata. El jueves por la tarde, Puch regresó a casa muy animado. Silbó una melodía mientras se quitaba la chaqueta en el pasillo, e incluso besó a Carol en la mejilla al pasar por la cocina, donde ella preparaba la cena. Tales muestras de afecto se habían vuelto raras en los últimos meses, por lo que Carol desconfió de inmediato. ¿Has tenido un buen día?, le preguntó mientras removía la salsa en la sartén. Estupendo. Firmé un contrato con esos clientes de Toledo. Thomas dijo que era uno de los acuerdos más importantes de los últimos 6 meses. Puch abrió la nevera y sacó una lata de cerveza. El jefe estaba tan contento que dejó marchar a todo el mundo 1 hora antes. Se acomodó en la mesa de la cocina y sorbió su cerveza con placer. Carol sentía que la tensión crecía en su interior. Era ahora o nunca. Si no hablaba hoy, quizá no tuviera valor más tarde. Puch, tengo que hablar contigo sobre tu cumpleaños, comenzó intentando mantener la calma. Por cierto, hoy he terminado la lista de invitados, dijo Puch, animándose. Serán exactamente 22 personas. ¿Te imaginas la compañía que vamos a tener? Estupendo. Carol apagó los fogones y se volvió hacia su marido. Tengo que pedirte un favor. Sí. Puch levantó la vista hacia ella, pero vio más curiosidad educada en sus ojos que interés genuino. Carol respiró hondo. Todo lo que había planeado decir de repente le pareció mal. Las palabras que había ensayado frente al espejo se desparramaron como un castillo de naipes. Voy a pedirte que no invites a Jessica, de tu empresa. Puch frunció el ceño y dejó el frasco sobre la mesa. ¿A Jessica? ¿Por qué? ¿Tienes algo contra ella? No contra ella personalmente, solo que... Carol has estado buscando las palabras adecuadas. No creo que sea apropiado invitar a una joven de la oficina a una fiesta familiar, especialmente cuando tiene un prometido. Carol, estás diciendo tonterías, se rió Puch, pero sonó tenso. Jessica es una buena empleada y una buena persona. Por cierto, su prometido también está invitado. Ryan es un gran tipo. Seguro que le apreciáis. Así que realmente pensaba invitar también al novio. Carol sintió un escalofrío. ¿De verdad estaba Puch tan seguro de sí mismo que estaba dispuesto a flirtear con la prometida de otro hombre delante de las narices de su prometido? Puch, te lo pido en serio, no la invites, repitió Carol, intentando mantener la calma. Y en serio, no veo cuál es el problema. Puch se levantó de la mesa y se acercó a ella. Carol, ¿estás celosa? Es ridículo. Jessica es casi 10 años más joven que yo y está prometida. Le puso las manos en los hombros, pero a Carol el contacto le pareció falso, como una mala actuación. No se trata de celos, dijo ella soltándose suavemente de sus brazos. Es que esta también es mi casa y tengo derecho a decir a quién no quiero entre mis invitados. La expresión del rostro de Puch cambió. La sonrisa desapareció y en sus ojos apareció esa expresión que Carol había aprendido a reconocer. Una mezcla de irritación y condescendencia. ¿Sabes qué, Carol?, dijo lentamente. Creí que en 7 años de matrimonio te darías cuenta de que tengo derecho a invitar a quien quiera a mi propia casa. Es mi cumpleaños, mi fiesta. ¿Y quién soy yo en esta historia?, preguntó Carol en voz más baja. ¿Un miembro del personal de servicio? No seas ridícula. Eres mi mujer y cuento con tu apoyo, no con tus caprichos. Puch volvió a la mesa y cogió una lata de cerveza. Jessica será invitada como estaba previsto.
Carol sintió surgir en su interior una oleada de rabia que llevaba meses intentando contener. Caprichos. Calificó su petición de caprichosa. Butch, es la última vez que te lo pido, dijo ella intentando controlar la voz. Si invitas a esta chica a tu fiesta de cumpleaños. ¿Y qué? Butch se volvió hacia ella y había abierta burla en su voz. ¿Qué vas a hacer, Carol? Las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Qué haría realmente? ¿Hacer un escándalo? ¿Dejar la casa? ¿Pedir el divorcio? Todo parecía tan radical, tan definitivo. Entonces pediré el divorcio. Oyó que su propia voz pronunciaba las palabras que no había planeado decir. Butch se quedó helado con la jarra en los labios. Luego la dejó lentamente sobre la mesa y se echó a reír. Largo y tendido como en un chiste muy gracioso. ¿Divorcio? Preguntó secándose las lágrimas que le salían de la risa. ¿Porque voy a invitar a un colega a mi fiesta de cumpleaños? Carol, ¿te oyes? Es absurdo. Para mí no es absurdo, dijo ella en voz baja. Vale, vale. Butch cogió el teléfono de la mesa y empezó a hojear los contactos. ¿Sabes una cosa? Voy a llamar a Jessica ahora mismo y a invitarla a casa. Que oiga enseguida cómo suena una conversación normal de trabajo. Carol vio cómo encontraba el número correcto y pulsaba la llamada. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura. Butch podía oírle. «¿Jess? Hola, soy Butch», dijo al teléfono, sin dejar de mirar a su mujer. «Escucha, el sábado es mi cumpleaños y quería invitaros a ti y a Ryan. Será divertido, todos juntos». Carol no pudo oír lo que Jessica decía, pero vio que la cara de Butch se iluminaba de placer. «Muy bien, empezamos a las 7 de la tarde. Ya sabes la dirección. Carol y yo te estamos esperando». Hizo una pausa, al parecer escuchándola. «Sí, Carol estará encantada de conocerte mejor». La frase sonó como una bofetada. Butch ni siquiera se había molestado en consultarla. Se había limitado a declarar en su nombre que estaba encantado de conocer a su pretendida amante. «¡Nos vemos el sábado!», terminó la llamada y guardó el teléfono. «Bueno», dijo Butch, volviéndose hacia su mujer. «Como puedes ver, no es nada especial. Una invitación de cumpleaños normal y corriente». Carol lo miró en silencio. Había una calidez en su voz cuando hablaba con Jessica que ella no había oído en mucho tiempo cuando se dirigía a ella. Jess. La llamaba Jess, como llamaba a la gente cercana a él. «Ya veo», dijo al fin. «Muy bien, ahora cenemos y no hablemos más de estas tonterías». Butch volvió a sentarse a la mesa, dando claramente por zanjado el asunto. Carol sirvió la cena en completo silencio. Butch habló de trabajo, de planes para el fin de semana, de qué música poner en la fiesta. Asentía en los lugares adecuados, daba respuestas de una sola palabra, y su interior hervía de humillación y rabia. Después de cenar, Butch se sentó en el salón con su portátil, inmerso en unos documentos de trabajo. Carol recogió los platos, limpió las mesas y subió las escaleras con el pretexto de querer darse un baño. En el dormitorio, se sentó en el borde de la cama y cerró los ojos. Butch no solo se negó a cumplir su petición, sino que lo hizo desafiante, con una sonrisa burlona, llamando a la tal Jessica delante de ella, como si quisiera demostrarle quién mandaba. Carol se levantó y se acercó a la ventana. Al otro lado de la ventana, Columbus estaba oscureciendo, las luces de las ventanas de las casas como estrellas esparcidas por un cielo negro. En algún lugar vivía Jessica Palmer, que hoy había recibido una invitación para la fiesta de cumpleaños del marido de otra. En algún lugar vive Ryan Clark, que está planeando una boda con una mujer que le engaña con una compañera de trabajo. Y aquí, en este dormitorio, se encuentra una mujer de 30 años que acaba de ser humillada públicamente por su propio marido al negarse a cumplir una simple petición. Que dio un ultimátum y recibió a cambio el ridículo. Carol abrió el armario y sacó una vieja caja de zapatos del estante superior. Contenía documentos que había reunido durante mucho tiempo pero que había dudado en utilizar. Certificados de matrimonio, escrituras de la casa, extractos bancarios, pólizas de seguros. Todo lo que podría necesitar en un divorcio. No iba de farol cuando amenazó con el divorcio. Solo esperaba que no llegara a eso, que Butch entrara en razón y eligiera a su familia antes que una aventura con una joven colega. Ahora está claro que ha hecho su elección, pero si cree que puede humillarla impunemente en su propia casa, se equivoca.
Si quiere invitar a su amante y a su confiado prometido a una celebración familiar, tendrá exactamente lo que se merece. Carol cerró la caja y volvió a guardarla. Faltaban 3 días para el sábado. Tiempo de sobra para prepararlo bien. Le daría a Puch una fiesta de cumpleaños que recordaría el resto de su vida. El sonido de la televisión procedía del piso de abajo. Puch estaba viendo algún canal de deportes, a juzgar por los comentarios del locutor. Una típica tarde de jueves en casa de la familia Mitchell. El marido descansando tras un día de trabajo, la mujer ordenando el dormitorio. Ninguno de los vecinos tiene ni idea de que detrás de esas ventanas iluminadas se desarrolla un drama que lo cambiará todo. Carol se dirige al cuarto de baño y abre el grifo. Se suponía que los chorros calientes relajarían sus tensos músculos, pero no podían hacer nada con la tensión de la ducha. Se tumbó en la bañera y planeó, pensando en los detalles, imaginando las caras de los invitados, sus reacciones ante lo que había preparado. Puch había puesto todas las cartas en sus manos sin darse cuenta. Invitó tanto a su amante como a su prometido. Reunió a todos los actores clave en un mismo lugar, a una hora conveniente. Solo quedaba esperar el momento oportuno y jugar su partida. Cuando Carol bajó al salón en bata, Puch ni siquiera levantó la cabeza de la pantalla. «Me voy a la cama», dijo ella. «Ajá», dijo él, cambiando de canal. «Me quedaré despierta un rato más». Carol subió al dormitorio y se metió en la cama. Al otro lado de la ventana, la ciudad era ruidosa por la noche, y la casa se iba volviendo poco a poco más silenciosa. Puch se acostaba tarde, se tumbaba en su lado de la cama y dormía dulcemente, sin darse cuenta de que su mujer estaba despierta a su lado, planeando su armagedón personal. 3 días hasta el sábado, 72 horas hasta que la verdad salga a la luz y se caigan todas las máscaras. Carol sonrió en la oscuridad, la primera vez en meses que esa sonrisa era genuina. El sábado empezó con Puch despertándose de muy buen humor e inmediatamente empezó a tararear bajo la ducha. Carol se tumbó en la cama escuchando su voz procedente del cuarto de baño y se sintió extrañamente tranquila. Durante los últimos 3 días había pensado cuidadosamente cada detalle de la velada que le esperaba, y ahora lo único que tenía que hacer era esperar el momento adecuado. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo cuando Puch salió del cuarto de baño con una toalla alrededor de las caderas. «Gracias», se inclinó hacia ella y le besó la frente. 36 años, una edad respetable para un hombre respetable. Carol sonrió mientras lo observaba elegir una camisa para la noche. ¿Azul o blanca? Al final se decidió por un azul oscuro que resaltaba su bronceado. «¿A qué hora empezamos a prepararnos?» «Sharon», preguntó ella, levantándose de la cama. «Los invitados llegarán a las 7, así que podemos empezar a poner las mesas a las 4. Puch se cepilló el pelo frente al espejo. «Por cierto, he pedido sillas extra. Estarán aquí a las 3. Todo el día transcurrió en un frenesí de actividad. Carol preparó aperitivos, puso las mesas en el salón y en el patio, arregló las flores que había comprado el día anterior. Puch ayudó a reorganizar los muebles y revisó el equipo de música. Trabajaban como un equipo, casi como en los primeros años de su matrimonio, cuando aún podían disfrutar haciendo cosas juntos. A las 7:30, Carol subió al dormitorio para arreglarse. Eligió un vestido negro, elegante pero no demasiado festivo, de manga larga y escote modesto. Llevaba el pelo impecable, se lo había trenzado en un moño bajo, dejando que algunos mechones le cayeran por la cara. El maquillaje era mínimo, pero meticuloso. Frente al espejo había una mujer preparada para la batalla. Exteriormente tranquila, incluso un poco aburrida, pero interiormente serena, como un resorte antes de un lanzamiento. Los primeros en llegar fueron Thomas y su esposa Linda. Thomas era amigo de Puch desde hacía mucho tiempo, un hombre fornido con cara de bonachón y risa estridente. Linda, una morena menuda, siempre parecía un poco perdida en las grandes reuniones. «¡Feliz cumpleaños, viejo!» Thomas abrazó con fuerza al cumpleañero y le tendió una botella de whisky. «Pensé que te gustaría la nueva variedad». «Buena elección». Puch aceptó el regalo con visible placer. «Pasad, poneos cómodos». Luego llegaron Danny y su novia, Mark y Stephanie, algunas otras parejas a las que Carol conocía de vista, pero con las que no había estado en estrecho contacto. La casa se fue llenando de voces, risas y música.
Carol desempeñó impecablemente el papel de anfitriona hospitalaria. Ofreció bebidas, supervisó los aperitivos, mantuvo conversaciones triviales, sonrió en los momentos adecuados. Ninguno de los invitados podía sospechar que tras esa dulce sonrisa se escondía una mujer dispuesta a destrozar la vida de varias personas con un solo brindis. A las 8:15 sonó el timbre de la puerta. Puch se dirigió a abrirla, y Carol sintió que los latidos de su corazón se aceleraban. Sabía quién era. «Ryan, Jessica», oyó la voz de su marido desde el pasillo. «Entra, llegas justo a tiempo». Carol se volvió lentamente hacia la entrada del salón. El primero en aparecer fue un hombre alto de unos 30 años, con el pelo rubio y el rostro abierto. Ryan Clark era exactamente como ella se lo había imaginado. Honesto, fiable y un poco ingenuo. Llevaba una pequeña caja de regalo y parecía un poco avergonzado. Jessica entró detrás de él. Era la primera vez que Carol la veía tan de cerca, aparte de aquel evento corporativo de hacía un año. Cabello largo y rubio peinado con suaves ondas, una figura elegante con un vestido rojo y una sonrisa radiante. La chica era realmente guapa, y Carol comprendió por qué Puch había perdido la cabeza. «Carol, me gustaría presentarte», le indicó Puch a sus invitados. «Son Ryan Clark y su prometida Jessica Palmer». «Encantado de conocerles», dijo Ryan tendiéndoles la mano. «Puch me ha hablado mucho de vosotros». «Igualmente», contestó Carol, estrechándole la mano y notando el firme apretón. «¿Y tú, Jessica, trabajas con mi marido?» «Sí, en el departamento de contabilidad», sonrió Jessica, y Carol vio que sus ojos se detenían un segundo en Puch. «Puch es un colega estupendo». «Ya lo creo», asintió Ryan. «Jess siempre habla de lo comprensivo que es». «Jess», la misma variante del nombre que Puch utilizaba por teléfono. Carol sonrió más ampliamente. «¡Qué bien! ¿Cuándo es vuestra boda?» Puch mencionó que estabais prometidos. «El próximo mes de mayo», contestó Ryan con orgullo, rodeando con el brazo la cintura de su novia. «Ya casi está. Solo faltan los pequeños detalles». «¡Qué emocionante!» Carol miró a Jessica, que se tensó ligeramente bajo su mirada. «¿Primer matrimonio?» «Sí», respondió Jessica brevemente. «Tenanem. Entonces, sin duda, va a ser memorable». Carol se volvió hacia Ryan. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Puch?» «Unos 3 años. Es una gran empresa, un equipo amistoso». Ryan se relajó claramente al ver la amabilidad de su anfitriona. «Jess y yo nos conocimos en el trabajo». «Romance de oficina», dijo Carol. «Qué romántico». Puch cogió la mano de Ryan. «Vamos, te presentaré al resto de los chicos. Deja que las damas hablen entre ellas». Los hombres volvieron al grupo de colegas, dejando a Carol a solas con Jessica. La chica estaba claramente incómoda y miraba a su alrededor como buscando una escapatoria. «Es un vestido precioso», dijo Carol. «El rojo te sienta muy bien». «Gracias», se relajó un poco Jessica. «Tienes una casa preciosa. Es muy acogedora». «Sí, Puch y yo llevamos años haciéndola acogedora», recalcó Carol la palabra acogedora. «Sam, ¿quieres beber algo?» «Vino, por favor». Carol sirvió 2 copas de vino blanco y le dio una a Jessica. La chica sorbió agradecida y pareció calmarse un poco. «¿Cuánto hace que conoces a Puch?», preguntó Carol con la mayor inocencia posible. «Unos 2 años, desde que entré en la empresa». Jessica volvió a tensarse. «Me ayudó a instalarme enseguida, un gerente muy atento». «Sí, Puch siempre cuida de los nuevos empleados, sobre todo a los jóvenes y con talento», sonrió Carol, y Jessica se atragantó con el vino. «¿Cómo dice?» «Digo que mi marido valora a los jóvenes. Cree que aportan energía fresca al equipo». Jessica asintió, pero había un destello de sospecha en sus ojos. «Una chica lista», pensó Carol. Intuye que hay gato encerrado, pero no sabe qué es. La velada transcurrió como de costumbre. Los invitados charlaban, reían, bailaban al ritmo de la música. Puch era el centro de atención, aceptando felicitaciones, contando historias. Carol lo observaba y se daba cuenta de la frecuencia con que su mirada encontraba a Jessica entre la multitud de invitados. Ryan resultó ser el alma de la fiesta. Se llevaba bien con la gente, contaba chistes y bailaba con varias chicas, entre ellas Carol. Mientras giraban al son de una melodía lenta, confesó: «Sabes, estaba un poco nervioso por lo de esta noche. Jess dijo que tú y Puch erais una pareja muy inteligente,
y yo temía ser un poco simple. No debiste serlo, dijo Carol. Eres un joven maravilloso. Jessica tuvo suerte de tener un prometido. Yo soy el afortunado. Ryan miró a su prometida, que mantenía una animada conversación con Pooch junto a la ventana. Es tan lista, tan guapa, tan comprensiva. A veces no puedo creer que aceptara ser mi esposa. Carol sintió una punzada de lástima por aquel hombre abierto y confiado. Pero la lástima no podía detenerla. Durante demasiado tiempo había soportado la humillación. Durante demasiados meses había hecho la vista gorda ante lo evidente. A las 9 de la noche, todos los invitados estaban reunidos alrededor de una gran mesa. Pooch estaba sentado a la cabecera, con Jessica a su derecha y Carol a su izquierda. Ryan se sentó junto a la novia. Los demás tomaron asiento alrededor de la mesa, creando un ambiente acogedor, casi familiar. Thomas se levantó con una copa en la mano. «Amigos, brindemos por nuestro cumpleañero», anunció. «Por Pooch, que sabe trabajar, relajarse y ser un amigo». Todos levantaron sus copas y sonó un amistoso «¡Por Pooch!». El cumpleañero asintió agradecido y dijo unas palabras sobre la importancia de tener buenos amigos y compañeros. Luego subió Danny, seguido de Mark. Todos dijeron algo cariñoso sobre Pooch. Recordaron anécdotas compartidas y le desearon salud y éxito. El ambiente era cordial y relajado. Carol esperó a que los primeros brindis se hubieran apagado y la conversación en la mesa se volviera más informal. Se levantó, alzó su copa y la golpeó ligeramente con el cuchillo para llamar la atención. «Amigos, permitidme que diga unas palabras», comenzó, y toda la conversación se apagó. Pooch miró sorprendido a su mujer, que normalmente prefería permanecer en la sombra en este tipo de actos. «Quiero brindar por mi marido», continuó Carol con voz cálida y sincera. «Por el hombre que me hizo la mujer más feliz de Columbus hace 7 años. Por el hombre que sabe apreciar la belleza y la juventud, que siempre dedica tiempo a las personas especiales de su vida». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire, y luego se volvió hacia Jessica. «Jessica, querida, me alegro mucho de que hayas podido venir hoy. Pooch me ha hablado mucho de ti, de vuestras largas conversaciones en la oficina, de cómo os entendéis a medias, sobre vuestros almuerzos juntos y vuestros viajes a las reuniones con los clientes. Dice que eres una mujer especial que alegra mucho sus días de trabajo». Carol notó que Jessica palidecía y que Ryan fruncía el ceño. Pooch también empezaba a ver por dónde iba este brindis. «Y me gustaría brindar por vuestra especial amistad», continuó Carol, sin dejar de mirar a Jessica. «Por los sentimientos que os transmitís mutuamente. Por vuestra cercanía, que estoy segura de que os es muy querida. Que este vínculo entre vosotras siga siendo siempre tan fuerte íntimo». El silencio en la mesa se hizo ensordecedor. Ryan volvió lentamente la cabeza de Carol a Jessica y de nuevo a Pooch, mostrando en su rostro una creciente comprensión. «Carol», empezó Pooch, pero ella levantó la mano. «Aún no he terminado, cariño. Yo también quiero brindar por Ryan». Se volvió hacia el prometido de Jessica. «Por el hombre que está a punto de casarse con la mujer de sus sueños. Por el hombre que está planeando un futuro feliz con su novia, sin saber cuánto tiempo pasa con mi marido. Por el hombre que merece saber la verdad sobre su elegida». Jessica se levantó bruscamente, derribando su vaso. «Ryan, vámonos de aquí», dijo con voz temblorosa. Pero Ryan no se movió. Miró a Pooch y la comprensión apareció lentamente en sus ojos. «Brindo por la verdad», terminó Carol, levantando la copa. «Porque todo el mundo sepa con quién vive y con quién se casa. Por la honestidad en las relaciones y porque el engaño siempre salga a la luz. Feliz cumpleaños, querido marido». Bebió un sorbo de vino sin dejar de mirar a Pooch, que tenía la cara blanca como la tiza. El silencio en la mesa era tan denso que el tiempo parecía detenerse. 22 personas permanecían sentadas tan quietas como figuras en un museo de cera, digiriendo lo que habían oído. Carol colocó lentamente su copa sobre la mesa, y el sonido del cristal contra la madera sonó como un disparo en aquel silencio sepulcral. Ryan fue el primero en romper el estupor. Se volvió lentamente hacia Jessica, que seguía de pie junto a la copa volcada, con el vino extendiendo una mancha oscura sobre el mantel blanco. La cara de la chica estaba blanca como el papel, y le temblaban tanto las manos que se las apretó contra el pecho. «Jess», dijo Ryan en voz baja,
pero su voz sonó fuerte en el silencio absoluto. Dime que no es verdad. Jessica abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Miró fijamente a Ryan con ojos muy abiertos en los que se leía el horror de un hombre atrapado en una mentira. Sus labios se movían sin sonido, como si tratara de encontrar palabras que no existían. Jessica, repitió Ryan esta vez más alto, con acero en la voz. Te lo he preguntado. ¿Es verdad o no? Butch intentó levantarse de su asiento. Ryan, mira, aquí hay algún tipo de malentendido, empezó, pero Ryan se volvió bruscamente hacia él. No te atrevas, dijo apretando los dientes. No te atrevas a decir ni una palabra. Ryan volvió a mirar a Jessica, que ahora se agarraba al respaldo de la silla para no caerse. Las lágrimas corrían por sus mejillas, dejando oscuras huellas de rímel. Años, Jess. 2 años juntos. 1 año prometidos. Planeé nuestra boda, nuestra vida, nuestros hijos. La voz de Ryan se hizo cada vez más baja, pero cada palabra sonaba como un golpe. ¿Y tú? Me engañaste con un hombre casado. Ryan, no es lo que piensas, dijo Jessica con voz quebrada. Solo somos amigos, colegas. ¿Amigos? Ryan se levantó tan bruscamente que su silla se cayó. ¿Largas conversaciones en la oficina? ¿Almuerzos juntos? ¿Viajar a reuniones con clientes? ¿Eso es amistad? Thomas y Linda intervinieron y empezaron a levantarse de la mesa, sintiendo claramente lo inapropiado de su presencia en el drama familiar. Algunos invitados más le siguieron, pero la mayoría permaneció sentada, incapaz de apartarse del espectáculo que se estaba desarrollando. Summonem. Ryan, por favor, escúchame. Jessica dio un paso hacia su prometido, tendiéndole la mano. Sí, nos hemos acercado a Butch, pero eso no significa... ¿cercano? Ryan retrocedió ante su contacto. ¿Llamas a eso estrechar lazos? Se volvió hacia Butch, que había permanecido en silencio todo el tiempo, con la mandíbula apretada. ¿Y tú? Me invitaste a tu fiesta de cumpleaños. Me diste la mano, me sonreíste, me felicitaste por mi prometida. Y todo el tiempo, sabías que te acostabas con ella. Ryan, déjame explicarte, comenzó Butch, pero Ryan lo interrumpió. ¿Explicar qué? ¿Cómo me robaste a mi prometida? ¿Cómo pasasteis meses riéndoos de mí a mis espaldas? ¿Cómo planeaste esta fiesta sabiendo que estaría sentado en la misma mesa con el amante de mi mujer? Jessica sollozó más fuerte, secándose la cara con la manga del vestido. Se le había corrido el rímel, convirtiéndola en una caricatura de sí misma. Te quiero, Ryan, sollozó. Te quiero de verdad. Lo que pasó con Butch fue un error, un momento de debilidad. ¿Una debilidad momentánea que dura meses? Ryan se rió, pero fue amargo y doloroso. Jess, ¿sabes siquiera lo que estás diciendo? Carol se quedó inmóvil con cara de piedra mientras observaba cómo se desarrollaba el drama. Había conseguido lo que quería. La verdad había salido a la luz y ahora todos podían ver las verdaderas caras del triángulo. Pero, de algún modo, en lugar de satisfacción, solo sentía vacío. Danny se levantó de la mesa. Quizá deberíamos irnos y dejar que resolváis las cosas en el círculo familiar, sugirió. No, dijo Ryan con firmeza. Quedaos aquí, ya lo sabe todo el mundo. Que todos vean cómo ha resultado ser mi prometida. Se acercó a Jessica y le tendió la mano. El anillo. ¿Qué? Jessica no lo entendía. La alianza. Quítatelo. Ahora mismo. Jessica se cubrió instintivamente la mano izquierda con la derecha, llevándose el anillo al pecho. Ryan, no lo hagas. Podemos hablar de esto en casa, a solas. No, Jessica, no podemos discutir nada, habló Ryan con calma, pero había un fuego frío en sus ojos. Me engañaste, me mentiste durante meses. Me obligaste a planear una boda con una mujer que ama a otro. Yo no le quiero, gritó Jessica. Solo fue una aventura, nada serio. ¿Una conexión? Intervino Ryan. ¿Nada serio? Se volvió hacia Butch, que permanecía pálido y en silencio. ¿Y para ti? ¿Fue una conexión para ti también? Butch levantó la vista y se encontró con la mirada de Ryan. Había algo parecido a la vergüenza en su rostro, pero permaneció en silencio. Ya veo, dijo Ryan. Así que esto era un entretenimiento para ambos. La intriga por la intriga. Se volvió de nuevo hacia Jessica. El anillo, Jess. Por última vez, te lo pido amablemente.
Jessica se quitó lentamente el anillo del dedo. El diamante brillaba a la luz de la araña, reflejando las lágrimas de su rostro. Le tendió el anillo a Ryan con mano temblorosa. «Esto no ha terminado, Ryan. Podemos arreglarlo», susurró. «Haría cualquier cosa para que me perdonaras». Ryan cogió el anillo y lo cerró en un puño. «Jessica, escúchame con atención. Durante 2 años creí conocerte. Un año planeé pasar el resto de mi vida contigo. Imaginé nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra vejez. Y tú has sido una persona diferente todo este tiempo». Habló despacio, como si le explicara algo a un niño. «La Jessica de la que me enamoré no existe. Creaste una ilusión y yo me la creí». «No es verdad». Jessica lo agarró del brazo. «Soy la misma. Cometí un error, pero no he cambiado». Ryan le soltó suavemente la mano. «Un error es cuando te olvidaste de comprar leche. Un error es llegar tarde a una reunión. Y algo que has estado haciendo durante meses se llama traición». Puso el anillo en la mesa delante de ella. «Quédatelo. Quizá encuentres a alguien más que crea en tu inocencia». Ryan miró a los invitados, muchos de los cuales desviaron la mirada. «Pido disculpas por haber estropeado la velada», dijo. «Me gustaría oír hablar de esto en circunstancias más apropiadas». Se dirigió hacia la salida, pero Jessica se precipitó tras él. «Ryan, espera. No te vayas, nos queremos». Ryan se detuvo en la puerta del salón y se dio la vuelta. No había ira en su rostro, solo un cansancio infinito. «Sabes, Jess, lo peor no es que me hayas engañado. Lo peor es que me ilusionaste con nuestro futuro, sabiendo que no iba a ocurrir. Me dejaste hablar a mis colegas de nuestra boda, hacer planes, gastar dinero en un anillo y un vestido. Y todo el tiempo estabas viendo a otra persona». Jessica sollozó, sin intentar contener las lágrimas. «Te pido perdón. Por favor, perdóname». «Te perdonaré, Jessica. Algún día. Pero nunca podré olvidar». Ryan se dio la vuelta para marcharse. «Buena suerte. Y gracias, Carol, por la verdad, por dolorosa que sea». Salió de casa y unos segundos después se oyó el ruido de un coche que arrancaba. Jessica estaba de pie en la puerta del salón, sollozando y con la mirada perdida en el vacío. Su hermoso vestido rojo estaba manchado de vino y lágrimas, el pelo revuelto y el maquillaje corrido. Los invitados se quedaron en completo silencio, sin saber cómo reaccionar ante lo que acababa de ocurrir. El ambiente de fiesta se evaporó sin dejar rastro, dejando tras de sí solo incomodidad y vergüenza. Puch finalmente se levantó de la mesa. «Jessica», empezó. «Aléjate de mí», susurró ella sin volverse. «Todo esto es por tu culpa. Por tu culpa he perdido al mejor hombre del mundo». Se volvió lentamente para mirar a sus invitados. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero en ellos ardía el fuego de la rabia. «¿Estáis todos satisfechos? ¿Habéis conseguido vuestra actuación?», preguntó con voz temblorosa. «Espero que hayáis disfrutado viendo cómo se desmorona la vida de otras personas». Nadie respondió. Jessica cogió su bolso de la silla y se dirigió a la salida. «Y a ti», se detuvo junto a Carol. «Te deseo exactamente lo que te mereces. No solo has arruinado mi vida, sino también la tuya». Con esas palabras, Jessica salió de la casa. Un momento después, se oyó el ruido de un segundo coche que se alejaba. En el salón reinaba el silencio, solo roto por el tic-tac del reloj de la repisa de la chimenea. La fiesta de cumpleaños de Puch había terminado antes de lo previsto, y no como él había soñado. Sin Jessica, el silencio en el salón se había hecho casi palpable. 20 personas estaban sentadas alrededor de una mesa festiva, cargada de comida sin tocar y vino sin terminar, y nadie sabía qué hacer a continuación. Las velas seguían parpadeando en los candelabros. La música sonaba suavemente por los altavoces, pero el ambiente de la fiesta había muerto por completo y de forma irrevocable. Thomas fue el primero en romper el estupor. Se levantó con cuidado de la mesa, procurando no hacer sonar su silla, y se acercó a Puch, que permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto. «Puch, viejo», dijo en voz baja, «quizás sea mejor que nos separemos. ¿Te daría tiempo a enfrentarte a la situación?». Puch levantó la cabeza lentamente, como si regresara de un largo viaje. Su rostro era gris y sus ojos mostraban la confusión de un hombre cuyo mundo acababa de derrumbarse. «Sí», dijo con voz ronca, «probablemente sea lo mejor.
Los invitados empezaron a levantarse de la mesa, recogiendo sus cosas y despidiéndose torpemente. Nadie sabía qué decirle al cumpleañero en semejante situación. Las frases habituales como «gracias por una velada maravillosa» sonarían burlonas y simpatía podría sonar inapropiada. Linda se acercó a Carol, que había estado sentada en silencio todo el tiempo sin tocar la comida de su plato. «Carol, cariño, si necesitas ayuda», empezó a decir. Empezó, pero Carol negó con la cabeza. «Gracias, Linda, estoy bien». Danny le dio una palmada en el hombro a Puch. «Nos vemos el lunes en el trabajo», dijo, e inmediatamente se dio cuenta de lo absurdo de sus palabras. Después de esta noche, el ambiente de trabajo en la empresa nunca volvería a ser el mismo. Mark y Stephanie se marcharon en silencio, despidiéndose solo con una inclinación de cabeza. Le siguieron el resto de compañeros de Puch, cada uno de los cuales llevaba consigo una historia que bastaría para meses de cotilleos en la oficina. En 20 minutos la casa estaba vacía. Solo quedaban Carol y Puch, sentados en lados opuestos de una mesa cargada de comida navideña que nadie iba a comer. Puch se levantó y recorrió el salón, limpiando sillas volcadas y recogiendo servilletas usadas. Sus movimientos eran mecánicos, como si tratara de restablecer el orden exterior, con la esperanza de que eso ayudara a poner orden en la ducha. «¿Estás satisfecha?», preguntó finalmente, sin volverse hacia su mujer. Carol se levantó lentamente de la mesa y empezó a apilar los platos. «¿Estás satisfecha?», respondió ella con una pregunta a una pregunta. «Arruinaste mi fiesta de cumpleaños. Me has humillado delante de mis amigos y colegas. La convertiste en una farsa». Puch se volvió hacia ella, con la ira aumentando en su voz. «Espero que disfrutaras del espectáculo que montaste». Carol dejó los platos sobre la mesa y miró a su marido. Extrañamente, no sintió ni triunfo ni remordimiento. Solo cansancio y una especie de calma indiferente. «No he montado ningún espectáculo, Puch. Solo dije la verdad». «¿La verdad?», se rió pero sonó histérico. «Me avergonzaste delante de todos. Arruinaste las relaciones de gente inocente». «¿Gente inocente?», Carol enarcó una ceja. «Ryan es inocente, es cierto. Pero tú y tu Jessica...» «¡Basta!». Puch golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los vasos. «Dejad de haceros los justos. Has sabido lo que pasaba durante meses y te has callado. Y hoy has decidido montar una ejecución pública». Carol miró con calma su arrebato de ira. Antes, tales arrebatos de emoción la habían asustado. La habían obligado a hacer concesiones. Ahora parecían meros caprichos infantiles. «Tenías razón, lo sabía. Y sí, me callé. Esperaba que entraras en razón, que eligieras a la familia», dijo con voz llana. «Pero cuando la invitaste desafiantemente a tu fiesta de cumpleaños, ignorando mi petición, supe que la elección estaba hecha». «¿Qué elección? ¿De qué estás hablando?» «Que elegiste una aventura entre tu familia y una aventura con una joven colega». Carol empezó a recoger la comida de la mesa. «Que mi opinión ya no significaba nada para ti». Puch se paseó por la habitación, frotándose nerviosamente el cuello de la camisa. «Carol, lo que pasó entre Jessica y yo no es lo que tú crees. Es solo un vínculo. Trabajábamos mucho juntos. Teníamos proyectos en común». «Puch», le interrumpió Carol. «Vamos, ya no necesito tus explicaciones». Cogió la bandeja con los platos sucios y se dirigió a la cocina. Puch la siguió. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Carol dejó la bandeja en el fregadero y se volvió hacia su marido. «Quiero decir que solicité el divorcio el viernes. Mi abogado ya tiene los papeles». Puch se quedó helado como un pasmarote. Se quedó mirando a su mujer con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. «¿Qué?», soltó. «Divorcio, Puch. Disolución del matrimonio. Separación de bienes. Empezar de cero», dijo Carol con calma, como si estuviera hablando de planes para el fin de semana. «¿Tú? No puedes hablar en serio. ¿Estás dispuesta a arruinar 7 años de matrimonio por un error?» Carol abrió el grifo y empezó a lavar los platos. El agua caliente era agradable al tacto y los movimientos familiares la tranquilizaban. «¿Un error?», preguntó. «Puch, llevas meses engañándome, meses mintiendo, inventando excusas para verla, volviendo a casa con su olor en la ropa. Nosotros nunca...
Empezó, pero tartamudeó. ¿Nunca qué? ¿Te acostaste con ella? ¿Nunca nos besamos? ¿Nunca nos dijimos palabras tiernas? Carol siguió lavando los platos sin volverse hacia él. Aunque lo hubiera hecho, ¿qué diferencia hay? Me engañaste emocionalmente, y eso no es menos doloroso para mí. Puch se acercó y le puso las manos en los hombros. Carol, por favor, podemos arreglar esto. Terminaré esta relación. Iremos a un consejero matrimonial. ¿Ya has terminado esta relación? Se soltó suavemente de sus brazos. Jessica acaba de decirte que todo sucedió por tu culpa. ¿Crees que querrá continuar? Entonces, con más razón, no hay nada más entre nosotros. Podemos empezar de nuevo. Carol cerró el grifo y se volvió hacia su marido. En su rostro vio confusión y algo parecido al pánico. Puch, no lo entiendes. No se trata solo de Jessica. Se trata de lo que sientes por mí, sobre nuestro matrimonio, de lo que yo siento. Te quiero, dijo, pero las palabras sonaron poco convincentes incluso para sí mismo. No, replicó Carol con calma. Estás acostumbrada a mí. Estás acostumbrado a que cocine, limpie, organice tus vacaciones. Estás acostumbrado a que me calle cuando llegas tarde a casa. Estás acostumbrado a que haga la vista gorda a tus aficiones. Pasó junto a él hasta el salón y empezó a apagar las velas de la mesa. La cera goteó sobre el mantel blanco, dejando manchas oscuras. Pero el amor no es un hábito, Puch. El amor es respeto, atención, deseo de hacer feliz a tu pareja. ¿Y cuándo fue la última vez que te interesaste por mis sentimientos? ¿Mis sueños? ¿Mis planes? Puch permaneció en silencio, observando sus movimientos. Carol apagó la última vela y el salón quedó a oscuras. Ya no quiero ser invisible en mi propia casa, continuó. No quiero que me humille ni fingir que todo es normal. Tengo 30 años, Puch. Tengo derecho a ser feliz. Pero ¿qué pasa con nuestra casa? ¿Nuestra vida? ¿Todo lo que hemos construido juntos? Carol miró a su alrededor, los hermosos muebles que habían elegido juntos, las fotos de los días felices, todas las cosas que se suponía simbolizaban su unión. Construimos un hermoso decorado, Pucci, pero detrás no había verdadera intimidad, no había respeto, no había amor que sobreviviera a la primera gran prueba. Se dirigió a las escaleras que llevaban al primer piso. Recogeré mis cosas y me iré mañana por la mañana. El abogado se pondrá en contacto contigo el lunes. ¡Carol! ¡Espera! Puch corrió tras ella. Podemos hablar de esto. Encontrar un compromiso. Ella se detuvo en el primer escalón y se dio vuelta. ¿Sabes qué es lo más triste? Incluso ahora estás pensando en un compromiso, en convencerme de que me quede. Pero nunca te disculpaste, Puch. Ni una sola vez en toda esta conversación has dicho que sientes haberme hecho daño. Puch abrió la boca, pero Carol levantó la mano. No lo hagas. Ahora solo serán palabras dictadas por el miedo a perder una vida cómoda. No quiero palabras, quiero acciones. Y ya has tenido tiempo para ellas. Subió las escaleras dejando a Puch solo en el salón en penumbra entre los restos de la fiesta arruinada. Por primera vez en muchos meses, Carol se sintió libre, aunque esa libertad tenía un precio. Arriba sacó una maleta del armario y empezó a guardar cosas. Cada objeto le recordaba algún periodo de su vida juntos, pero los recuerdos ya no le dolían. Se habían convertido en una parte del pasado que estaba dispuesta a dejar atrás. Fuera de la ventana del dormitorio, el otoño de Colón se oscurecía. En algún lugar de la ciudad, Ryan intentaba averiguar cómo seguir adelante con su vida después de la traición. En algún lugar, Jessica lloraba la ruptura de su compromiso. Y aquí, en una casa de una calle tranquila, un matrimonio llegaba a su fin y una nueva vida se preparaba para comenzar. El lunes empezó de una forma totalmente nueva para Carol. Se despertó en un pequeño piso de alquiler a las afueras de Columbus, en una habitación con muebles extraños y olores extraños, pero por primera vez en meses se sintió tranquila. Fuera de la ventana llovía ligeramente, las gotas caían por el cristal y desdibujaban el perfil de la ciudad, pero ni siquiera el tiempo gris podía estropear su estado de ánimo. La noche anterior, por fin, se había mudado de casa, llevándose solo lo estrictamente necesario. Puch había intentado impedírselo, diciéndole que podían hablar de ello, encontrar una solución, pero Carol se mantuvo inflexible. 7 años de matrimonio terminaron el sábado por la noche en la mesa de fiesta, y ya no habría vuelta atrás.
La clínica dental estaba en su ajetreo habitual de los lunes. Los pacientes se quejaban de un fin de semana pasado con dolores de muelas. El doctor Green estaba tradicionalmente taciturno tras un breve descanso, y la enfermera Susan contaba a todo el que estuviera dispuesto a escuchar su salida al cine con su nuevo novio. Carol estaba sentada en el mostrador de recepción, rellenando historiales de pacientes y atendiendo llamadas telefónicas. Pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en lo rápido que se desmoronaba su vida y en lo sorprendentemente fácil que era volver a empezar. Por supuesto, estaba el divorcio, la división de bienes, la necesidad de establecerse en un nuevo lugar, pero todo parecía manejable. Hacia las 11 de la mañana sonó su teléfono móvil. Era Cynthia. «Carol, me acabo de enterar». La voz de su amiga sonaba emocionada. «Toda la oficina está hablando de lo que pasó el sábado». «¿Qué están diciendo?», preguntó Carol, apartándose del mostrador para que nadie pudiera oír la conversación. «Todo tipo de cosas. Algunos simpatizan con Ryan, otros condenan a Jessica. Butch no ha ido a trabajar hoy. Ha llamado diciendo que estaba enfermo. Y Jessica…» Cynthia estaba callada. «Algo terrible le está pasando». «¿Qué quieres decir?». «Vino a trabajar con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando toda la noche. Se sienta en su oficina y apenas habla con nadie. Y cuando alguien intenta hablarle de trabajo, se pone a llorar». Carol escuchó la historia de su amiga y sintió una extraña mezcla de satisfacción y lástima. Jessica tenía lo que se merecía, pero seguía siendo una chica joven que había cometido un error y ahora estaba pagando por ello. «¿Y Ryan?», preguntó Carol. «Ryan está muy bien. Vino a trabajar como siempre, con aspecto cansado, pero está trabajando. Aunque se ha cambiado de departamento, ha pedido el traslado. Supongo que no quiere ver a Jessica todo el tiempo». «Ya veo. ¿Qué se sabe de Putz?». «Bueno, ya sabes, los hombres tienden a ser menos comprensivos en estas situaciones. Mucha gente cree que él es responsable de lo que pasó, aunque hay quien dice que fuiste demasiado cruel con él». Carol sonrió. «Por supuesto habrá gente que la juzgará por no callarse, por no quejarse, por no hacer la vista gorda ante la infidelidad de su marido. Sin, ¿puedes averiguar cómo va la relación entre Putch y Jessica? ¿Están intentando mantener lo que tenían?». «Carol, ¿por qué necesitas saber eso?», Cynthia se preguntaba. «Ya han decidido divorciarse. Solo tengo curiosidad. Quiero ver si todo valió la pena». Cynthia prometió averiguarlo y llamar más tarde. Carol volvió al trabajo, pero le costaba concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez al sábado por la noche, a la cara de Ryan cuando se dio cuenta de la verdad, a las lágrimas de Jessica, a la confusión de Putch. Durante la pausa para comer, Carol fue a ver a su abogado para discutir los detalles del inminente divorcio. El señor Hamilton era un hombre mayor, de bigote gris y ojos amables, que llevaba más de 20 años ocupándose de casos de divorcio. «Señora Mitchell, he recibido sus papeles. Todo está en orden», dijo mientras los hojeaba. «La única pregunta es si su marido está dispuesto a llegar a un acuerdo amistoso». «Sinceramente, no lo sé», respondió Carol. «El domingo seguía intentando convencerme, pidiéndome que le diera una segunda oportunidad. Pero hoy no ha ido a trabajar. Quizá esté pensando en lo que pasa. Ya veo. Si está dispuesto a negociar, podemos resolver esto rápidamente y sin problemas. La casa, los coches y las cuentas bancarias pueden dividirse de común acuerdo». Carol asintió, firmó unos documentos y salió del despacho del abogado con la sensación de estar dando los pasos adecuados en la dirección correcta. Esa noche, cuando regresó a su nuevo piso, Cynthia volvió a llamarla. «Tengo noticias», dijo la amiga. «Muy interesantes». «Te escucho». Jessica intentó ponerse en contacto con Putch esta tarde. Llamó varias veces, pero no contestó. Entonces le pidió a la recepcionista la dirección de su casa. Dijo que quería hablar con él en persona. «¿Entonces?». Entonces la secretaria, que por cierto ya estaba al tanto, se negó. Dijo que no estaba autorizada a dar información personal. Jessica casi lloró en la sala de espera. Carol se imaginó la escena y sintió una punzada de pesar. Una joven que había perdido a su prometido y a su amante en una sola noche, intentando salvar algo del naufragio de su vida personal. «Eso no es todo», continuó Cynthia. Por la noche, cuando la mayoría del personal se había ido, Jessica se acercó a Thomas. Le pidió que le dijera a Putch que necesitaba hablar con él. «¿Y qué dijo Thomas?». Thomas ya debía haber recibido instrucciones de Putch.
Le dijo a Jessica que su amigo no quería ninguna conversación y que mejor se olvidara de lo que había pasado entre ellos. Carol se sintió extrañamente aliviada. Así que Butch no iba a continuar su relación con Jessica. Tal vez se diera cuenta de que involucrarse con la chica en el centro de un escándalo de oficina podría perjudicar su carrera. Ya veo. ¿Cuál es la reacción en la oficina? Varía. Todo el mundo siente pena por Ryan, comprensiblemente. Butch tiene una actitud mixta. Por un lado, es el marido agraviado. Por el otro, es el hombre que sedujo a una joven empleada. Pero Jessica, Cynthia suspiró, la tratan con dureza. Sobre todo las mujeres. Creen que tiene lo que se merece. ¿Cómo se lo toma? No muy bien. Hoy ha salido a fumar varias veces, aunque nunca la he visto fumar. También la he oído hablar por teléfono con su madre, llorando y pidiéndole que se quedara con ellas un tiempo. Carol cerró los ojos y se imaginó a Jessica, una chica joven y guapa que hacía unos días estaba prometida con un buen chico y salía con un hombre de éxito, y ahora era objeto de los cotilleos y el desprecio de la oficina. Carol, ¿no te arrepientes de lo que hiciste?, preguntó Cynthia en voz baja. Carol se pensó mucho su respuesta. ¿Se arrepentía? ¿De la ruptura del compromiso de Ryan? ¿De que Jessica se hubiera convertido en una marginada en la oficina? ¿De que su propio matrimonio hubiera acabado en un escándalo público? «Sabes», dijo finalmente, «ojalá hubiéramos llegado a esto. Ojalá Butch se hubiera detenido antes de que fuera demasiado tarde. Lamento que Jessica no pensara en las consecuencias de sus actos, pero por decir la verdad, no me arrepiento de eso. ¿Y si hubieras sabido de antemano a dónde conduciría? Cynthia, la verdad siempre es dolorosa, pero las mentiras y el fingimiento son aún más destructivos. Ryan tenía derecho a saber con quién se iba a casar. Yo tenía derecho a no ser humillada en mi propia casa. Y Jessica es una adulta que tomó una decisión y ahora es responsable de ella». Después de su conversación con Cynthia, Carol permaneció un largo rato sentada junto a la ventana de su nuevo piso, contemplando las luces de la ciudad. En algún lugar, en la casa que compartieron no hace tanto tiempo, Butch está pasando su primera noche a solas, quizá reflexionando sobre lo que ha perdido. En algún lugar, Jessica está llorando sobre su almohada, maldiciendo el día en que decidió iniciar una aventura con un colega casado. En algún lugar, Ryan intenta averiguar cómo seguir adelante tras haber sido traicionado por alguien en quien confiaba. Y aquí, en este pequeño piso, una mujer de 30 años comienza un nuevo capítulo de su vida. Sin ilusiones, sin remordimientos, pero con la esperanza de que le espera algo mejor que lo que dejó atrás. Al otro lado de la ventana, la lluvia amaina poco a poco. Las nubes se separan y un cielo estrellado se asoma entre ellas. Mañana sería un nuevo día, y Carol lo recibiría como una mujer libre, preparada para cualquier cambio que le deparara el destino. Habían pasado 2 semanas desde aquella memorable noche de sábado, y la vida de Carol empezaba a tomar un nuevo rumbo. El piso de alquiler de la calle 34 se estaba convirtiendo poco a poco en su hogar. Compró algunas plantas para el alféizar de la ventana. Colgó en las paredes cuadros que había traído de su antigua vida e incluso compró un nuevo juego de sábanas, de un azul suave, no como el beige que había lavado y planchado durante años en la casa con Butch. El trabajo en la clínica dental se había vuelto inesperadamente satisfactorio. Carol se dio cuenta de que era más atenta con sus pacientes, más paciente a la hora de responder a sus preguntas, más comprensiva con sus problemas. Era como si la carga que había estado soportando durante los últimos meses hubiera desaparecido por fin, dejando paso a la amabilidad humana natural. El Dr. Green incluso ha notado un cambio en su comportamiento. «Carol, no sé qué te ha pasado, pero estás mucho mejor», le dijo el viernes, mientras la veía en la recepción. «Los pacientes te alaban. La señora Harris me pidió ayer que le diera las gracias por su paciencia». Carol sonrió, aceptando el cumplido. Sentía que estaba cambiando, no solo exteriormente, aunque sus compañeros comentaron que parecía más joven y fresca, sino interiormente. Había desaparecido la tensión constante, la angustiosa anticipación de los problemas que la habían perseguido durante los últimos meses de su matrimonio. El viernes por la tarde, cuando Carol volvía a casa del trabajo, un coche familiar estaba aparcado en la puerta de su casa. El sedán negro de Butch parecía fuera de lugar en la modesta calle,
donde la mayoría de los residentes conducían coches usados. Puch se sentó al volante y fumó, lo que sorprendió a Carol. Recordaba que había dejado de fumar hacía 3 años, orgulloso de su fuerza de voluntad. Cuando la vio, tiró el cigarrillo y salió del coche. «Hola», dijo acercándose a ella. «Hola», contestó Carol deteniéndose a una distancia prudencial. «¿Qué haces aquí?» Puch parecía cansado y envejecido. Su pelo, habitualmente inmaculado, estaba revuelto, su camisa arrugada y tenía ojeras. «Quiero hablar contigo, para pedirte otra oportunidad», dijo, y había una nota de desesperación en su voz que Carol nunca había notado antes. «Puch, ya hemos hablado de esto. Mi decisión no ha cambiado». «Carol, por favor, escúchame. Las últimas 2 semanas han sido un infierno para mí. Me di cuenta de lo que había hecho. Me di cuenta de lo que había perdido». Se acercó un paso, pero Carol retrocedió instintivamente. «Terminé con Jessica el domingo después de que te fueras. Completamente. Incluso pedí a la dirección que la trasladaran a otro departamento para que no nos cruzáramos en el trabajo». «Eso es bueno para ti», dijo Carol con neutralidad. «Pero eso no cambia nada». «¿Cómo que no cambia nada?» Puch parecía realmente sorprendido. «Hice lo que querías que hiciera. Terminé mi relación con ella». Carol miró a su marido y se dio cuenta de que realmente no entendía el problema. Para él era una fórmula simple. Había una relación, no había relación. Había un problema, no había problema. «Puch, no se trata solo de Jessica, se trata de nosotros. La forma en que me has tratado, nuestro matrimonio, mis sentimientos». «Voy a cambiar», exclamó. «Me di cuenta de mis errores. Podemos empezar de nuevo, como si nada hubiera pasado». «¿Como si nunca hubiera pasado nada?» Carol negó con la cabeza. «Pero había ocurrido, y no se puede borrar ni olvidar». Puch se pasó la mano por el pelo, alborotándoselo aún más. «Carol, no puedo vivir sin ti. La casa está vacía. El trabajo no es una alegría. Mis amigos me evitan. Como comida precocinada y me duermo delante de la tele. Eso no es vida». Había verdadero dolor en sus palabras, y Carol sintió una punzada de lástima. Pero la lástima no era la base de una reunión familiar. «Siento que lo estés pasando mal, pero lo que describes es soledad, no amor por mí». «¿Qué quieres decir?» «No me extrañas, Puch. Extrañas la forma en que me ocupaba de tu vida. Cocinando la cena, limpiando la casa, organizando reuniones con amigos. Echas de menos la comodidad que te proporcionaba». Puch abrió la boca para objetar, pero Carol continuó. «Durante todo el tiempo que hablamos, ni una sola vez me preguntaste cómo me sentía. Si soy feliz, si te echo de menos. Solo hablaste de tus problemas, de tus necesidades, de tus deseos. Pero vine aquí por ti». «No, Puch. Viniste aquí por ti. Viniste aquí para enderezar tu vida». Carol sacó las llaves de su bolso y se dirigió a la puerta principal. «Espera». Puch la agarró del brazo. «¿Qué tengo que hacer? Vamos, dime. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas?» Carol le soltó suavemente la mano. «Nada, Puch. Ya nada. Hay cosas que no se pueden arreglar. No puedes ser tan cruel. 7 años de matrimonio tienen que significar algo». «Han significado mucho», asintió Carol. «Pero también me han enseñado lo que no quiero de la vida. No quiero ser una esposa que hace la vista gorda ante la infidelidad. No quiero ser invisible en mi propia casa. No quiero vivir esperando la próxima traición». Abrió la puerta de entrada y se volvió hacia Puch por última vez. «Deseo que encuentres la felicidad, Puch, pero no conmigo. Lo que había entre nosotros terminó aquel sábado cuando demostraste que mi opinión no significa nada para ti». «Carol, por favor». «Adiós, Puch». Entró en el portal y subió a su piso sin mirar atrás. A través de la ventana, le vio permanecer junto a su coche otros 10 minutos mirando a sus ventanas, y luego se puso al volante y se marchó. Carol preparó té, se sentó en una silla junto a la ventana y se permitió pensar en aquella conversación. ¿Le había dolido ver a Puch tan perdido? Claro que sí. ¿Sintió pena por él? Sí, pero ¿cambió algo en su decisión? No. En las 2 semanas que llevaba sola, se había dado cuenta de muchas cosas importantes sobre sí misma. Que le gusta leer por la noche en lugar de ver la televisión. Que prefiere una cena ligera de ensalada y pescado a la pesada carne que cocinó para Puch.
que le gusta más el silencio que la televisión encendida, que puede ser feliz por sí misma sin esperar a que nadie la haga feliz. Al día siguiente, Carol quedó con Cynthia en su café favorito del centro. Su amiga parecía preocupada. ¿Cómo lo llevas después de tu conversación de ayer con Poch?, preguntó Cynthia cuando estuvieron sentadas en una mesa junto a la ventana. ¿Cómo lo sabes?, se preguntó Carol. Me llamó anoche. Me pidió que hablara contigo, que te convenciera para que le dieras una segunda oportunidad. ¿Y qué le dijiste? Que no era asunto mío y que debía respetar tu decisión. Cynthia dio un sorbo a su café. Pero se le veía tan infeliz en el trabajo que algunos de sus compañeros empiezan a compadecerse de él. ¿Cómo le va a Jessica? No muy bien. Presentó su dimisión. Al parecer, no soportaba el ambiente de la oficina. Su último día de trabajo es el lunes. Carol asintió. No se sentía triunfante de que Jessica hubiera perdido su trabajo. Solo aceptó el hecho como una consecuencia natural de las decisiones que había tomado la chica. ¿Y Ryan? Ryan está bien. Incluso sale con alguien. Una chica guapa de la oficina de al lado. Se dice que se conocieron el fin de semana pasado. Bien por él. Se merece ser feliz. Cynthia miró atentamente a su amigo. Carol, ¿no te arrepientes de nada? ¿De nada?, se preguntó Carol. ¿Se arrepiente de algo? Me arrepiento del tiempo que he perdido. Me arrepiento de no haber hablado contigo antes, por soportar una situación que me hizo sentir miserable durante tanto tiempo. Pero por decir la verdad aquel sábado. No, no me arrepiento de eso. ¿Qué hay de la venganza? ¿Planeabas vengarte de Puch? No pensaba en ello como una venganza. Carol miró por la ventana a los transeúntes. Solo quería que todo el mundo supiera la verdad, para que Ryan no se casara con una mujer mentirosa, para que Puch se diera cuenta de que sus actos tienen consecuencias, para que yo dejara de vivir en un mundo falso en el que fingía que no pasaba nada. ¿Y ahora eres feliz? Carol sonrió, la primera sonrisa genuina en muchos meses. Sí, Sin, soy feliz. Por primera vez en mucho tiempo, me siento sincera conmigo misma. Estoy viviendo mi vida, tomando mis propias decisiones, responsabilizándome de mí misma. Es aterrador y edificante al mismo tiempo. Por la noche, Carol estaba sentada en su pequeño piso leyendo un libro que hacía tiempo que quería leer, pero para el que nunca había encontrado tiempo. El crepúsculo descendía lentamente por la ventana y una lámpara de mesa ardía en la habitación, creando un acogedor círculo de luz. El teléfono estaba en silencio. Carol no esperó a que sonara el teléfono. No escuchó los pasos en las escaleras. No se preguntó cuándo llegaría alguien a casa. Estaba en casa, sola. Y era maravilloso. En estas semanas de vida independiente, se había dado cuenta de que venganza era una palabra demasiado fuerte para lo que había ocurrido aquel sábado. Dejó de callar. Dejó de defender a quienes no merecían ser defendidos. Dejó de sacrificar su dignidad para preservar una falsa paz.